Las cintas de terror, al igual que las obras literarias, recurren a las ansiedades colectivas del momento histórico en que son producidas para despertar el miedo entre sus seguidores. Y con este propósito, estos relatos presentan otra cara monstruosa que amenaza con destruir la normalidad reinante, cuyas normas y reglas son muy similares al mundo que rodea a los espectadores. Igualmente, el subgénero slasher sigue este mismo esquema a través de un grupo de adolescentes semejantes a los que veían estas películas y que se ven obligados a enfrentarse a un psicópata cuya monstruosidad y aberración es tal que la única manera de escapar será matándolo. Es importante recordar que estas películas cosecharon un éxito hasta entonces impensable para el género, y su triunfo se debió a la aparición de nuevos mercados auxiliares como la televisión por cable o el reproductor de video, así como a unas nuevas tecnologías que permitían un abaratamiento de costos para un número cada vez mayor de directores y productores nobles que aspiraban a acceder al mundo cinematográfico. El día de hoy vamos a tener el análisis esotérico y psicológico de Pesadilla en la calle del infierno de Wes Craven, una de mis cintas favoritas de terror de todos los tiempos. Todo título de películas slasher requiere la presencia de tres elementos fundamentales. Primero, una localización característica. Segundo, un siniestro asesino en serie. Y tercero, un grupo de jóvenes adolescentes idiotas. La localización característica siempre va a ser un lugar conocido y familiar para el público adolescente, como es una casa, un colegio o un campamento. Tienen que ser lugares donde ellos se sientan protegidos y sientan que nada malo les podría pasar. Wes Craven, nacido en Cleveland el 2 de agosto de 1939, es el director de esta obra de arte. Había dirigido ya varias películas de género como La última casa a la izquierda, o Las colinas tienen ojos, o Bendición mortal. La idea de esta película surgió a raíz de haber leído varias noticias que aparecieron en Los Angeles Times relacionadas con extrañas muertes que sucedían mientras las víctimas estaban durmiendo. Jugando con la memoria histórica, el propio título, A Nightmare on Elm Street, hacía referencia a un acontecimiento traumático para toda la nación, el asesinato de John F. Kennedy, quien fue asesinado en una calle con el mismo nombre. Wes Craven también maneja la sexualidad en esta película, pero no lo hace como en otras, no lo hace de una manera tan vulgar, pero sí nos da a entender que todos los participantes de esta película son sexualmente activos. Y vemos la facilidad como el novio de Nancy puede entrar a su cuarto a través de la ventana. Ese es un ejemplo de ello. La inseguridad omnipotente. Y la 3, que es Dream Warriors, y de esa película hay muchas cosas, hay mucho significado esotérico del cual podemos hablar. Y si este video tiene éxito, lo comparten mucho, recibe muchos likes, recibe mucha atención. Vamos a hacer esa parte, vamos a hacer ese análisis de Dream Warriors.